Todos en algún momento tuvimos algún personaje ficticio que nos gustaba mucho, ya sea por su diseño, que nos identificábamos con él, o porque su personalidad conectaba con nosotros. Sin embargo, con el pasar de los años, esos personajes terminan degradándose en malas interpretaciones o como comúnmente conocemos aquí, la flanderización, el exagerar ciertos atributos de un personaje hasta un punto insoportable. Normalmente atribuimos estas decadencias a un cambio de autoría o dirección. El ver cómo el autor original se va del proyecto y quien lo reemplaza no entiende realmente lo que lo hace especial o interesante a ese personaje. Sin embargo, y por increíble que pueda parecer, no todos los casos son así. A veces es el propio autor o creador original de la obra el responsable de estas falencias en sus propios personajes, ya sea por negligencia, descuido, fatiga o incluso rencor contra ese personaje. El autor puede desarrollarle una personalidad completamente nueva y más descuidada, darle atributos más negativos y en casos más graves, descuidar toda la narrativa de su historia por esto mismo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, repasar esos personajes que en un inicio fueron de nuestro agrado, pero con el pasar de los años terminaron en nuestra lista negra. No porque alguien más decidiese arruinarlos, sino porque su propio creador lo hizo, o al menos permitió que lo hiciera. Por lo que sin más, comencemos. Lo hicimos, lo hemos domado. ¿Segura que estás de acuerdo? Totalmente. Mi papá tiene que pagar por lo que dijo sobre Ashley. Este es un caso que creo que ya todos conocen. Lisa Simpson, como todos los miembros de su familia, siempre ha tenido un rol muy específico: ser la voz de la razón en su familia y prácticamente de toda su ciudad. Esto muy rara vez significó que ella fuese escuchada o tomada en cuenta, pero serviría como un ejemplo de cómo la mentalidad activista y moralista eran en gran medida ignoradas y hasta pisoteadas por las masas. El detalle con Lisa es que, en sus inicios, no solo era ella quien le enseñaba a los demás sobre lo que es correcto y lo que no, sino que ella misma tenía que aprender sobre la importancia de las decisiones y posturas de otros. No podía obligar a otros a dejar de comer carne o dejar de ver luchas, pero entendía que debía aceptar y respetar esas decisiones, y en cambio podía buscar un lugar más adecuado para ella con gente que sí compartía sus ideales. Por desgracia, conforme pasaron los años, Lisa se convirtió en el estereotipo de la moralmente superior que constantemente quiere tener la razón en todo, dispuesta a sabotear y despreciar a cualquiera que no esté de acuerdo con ella, e imponiendo ideologías que solo causaban el desagrado de todos los personajes de la serie y del público. La consecuencia: un personaje altamente odiado, constantemente psicópata, puede que incluso más que su hermano, y con constantes destinos lamentables que la condenaban a una vida miserable. Y por eso dicen que hay que dejar vivir y dejar morir. Yo misma en vivo en la tele, no van a poder editarlo como hicieron en este documental. Tú sabes muy bien que no ataqué a Velvet con el puño alzado. Lo sé. Es cierto que la idea de tratar de redimir pecadores que hicieron cosas horribles en vida es bastante absurda bajo perspectivas sencillas, y esa ha sido la mayor crítica que se le ha dado a Charlie a lo largo de los años. Sin embargo, pensar de esa forma es tener una perspectiva muy blanco y negro. Y si algo nos demostraron personajes como Sarah, Adam y por supuesto Pentious, es que hay muchos más matices grises en la moral que definen al juicio divino. Sin embargo, es innegable que la forma en cómo Charlie abordó esto es cuestionable, por no decir menos. Durante el piloto se podía ver cómo ella, pese a su actitud idealista, aún mantenía cierto nivel de cautela. Podía entender cómo Escoria quería ser Escoria. Incluso la llegamos a ver desconfiar de Alastor. Estaba consciente de su reputación y sabía que sus intenciones en el hotel no eran altruistas. Esto cambia mucho en la serie, especialmente en la segunda temporada, en donde vemos a una Charlie completamente perdida, con una percepción de la realidad completamente alterada, creyendo que sabe lo que está haciendo, cuando solo empeora las cosas. Es extraño ver cómo nosotros, los espectadores, se nos presenta el cómo funciona la redención, y uno esperaría que Charlie entendiera eso, pero no lo hace. En cambio,
crea y dice disparates que solo la dejan mal parada. Creo que todos estamos de acuerdo de que Charlie debe entender que no todos pueden redimirse, o mejor dicho, quieren redimirse. Esa es la clave para lograr cumplir su objetivo, el enfocarse únicamente en aquellos que realmente buscan la redención y cuyos pecados realmente pueden ser expiados. No puedes redimir a un asesino en serie que disfruta matar, pero sí a un cobarde que busca probarse a sí mismo que puede ser valiente. Peor aún, la tipa se volvió tan ingenua que cree realmente que los medios que buscan difamarla van a darle una entrevista justa. Ella claramente no conoce, o mejor dicho, olvidó la naturaleza humana y la maldad que habita en ella. No puede deshacerse de ella, pero sí quitarla de aquellos que buscan alejarse de esta. ¿Aprenderá esto algún día? Es bastante incierto, pero yo prefiero mantenerme optimista. Aunque con alguien como Bibsy, nunca se sabe. No se molesten, pero pedí un secreto: que todos dejaran de envejecer para que pudiera seguir con 10 años y tener a mis padrinos mágicos para siempre. ¿Qué? ¿Cuándo pediste ese deseo? ¡Hace 50 años! Es bastante curioso cómo Los Padrinos Mágicos y Bob Esponja son series altamente sobreexplotadas, cuyos personajes se fueron bastardizando a medida que pasaban los años. Me atrevo a decir que estos son el ejemplo perfecto de las consecuencias de tener a tus personajes en una misma edad y mentalidad. Sufren el síndrome de Peter Pan. Sin embargo, la diferencia está en que Steven Hillenburg abandonó la producción de Bob Esponja pasado la primera película. Por lo tanto, él no tuvo nada que ver con la decadencia del personaje. En cambio, Butch Hartman estuvo ahí de inicio a fin. Y quizás no fue el causante directo del Timmy psicópata de las últimas temporadas, pero tampoco hizo nada para impedirlo. En un inicio, Timmy era un personaje que únicamente quería mejorar la deplorable vida que tenía. Incluso varios de sus deseos no eran únicamente para su beneficio, sino también para sus seres queridos, dándole importantes lecciones de madurez en el proceso. Al final, la idea no era que los padrinos le solucionasen la vida, sino que le enseñasen a vivirla adecuadamente. El punto más alto de esto fue sin duda Cazadores de Canales, donde Timmy aprendió la importancia de crecer y tener que vivir con la idea de que eso es inevitable, así como lo va a hacer perder a sus padrinos cuando eso pase. Gracias a eso lo llegamos a ver como un adulto completamente funcional y un buen padre. Bueno, no realmente, pero al menos vive en paz consigo mismo. ¿Qué tuvimos después de eso? Bueno, películas donde en lugar de verlo como ese adulto, lo vimos como un mild child que se negaba a madurar con tal de mantener a sus padrinos mágicos. Lo que ya podría verse como una total incoherencia. Un Timmy que pedía deseos cada vez más peligrosos y egoístas, y por supuesto, lo más insultante para el personaje: pedir que nadie envejezca durante 50 años. Es decir, el chico prefirió joder todo el ciclo natural del universo antes que aceptar el destino que se supone ya había aceptado. Un completo despropósito para todas las primeras temporadas. No sé ustedes, pero si ese es el Timmy que eligió ser, entonces no me sorprende que terminara siendo un gordo multiempleos. Porque no me trago eso de que ese no es Timmy. Una dura lección sobre el sobreconsentimiento. ¡Tus tontos Miraculous! ¡Basta con el de Queen Bee! Además, eres una tonta y París es tonto. Iré a Nueva York con Mami y ahí seré la inigualable Queen Bee y salvaré al mundo yo sola. Seamos sinceros, todos los personajes de esta serie sufren los mismos problemas que Chloe. Tener un creador negligente que directamente no sabe cómo llevar la dirección de su serie. Solo opta por estirarla a más no poder, por más contraproducente que sea. Y pese a que la tragedia de escritura de Chloe como personaje ocurrió hace mucho tiempo, en serio, no creí que fuese tanto tiempo, hasta el día de hoy sigue resonando como uno de los mayores ejemplos de mala escritura. Desde sus inicios, el rol de Chloe era bastante sencillo: ser la bully unidimensional de cualquier serie gringa. Digo, es europea, así que digamos primermundista, donde su estatus social, económico y hasta político la hacían sentir como alguien que estaba por encima de los demás, incluso de sus propios padres, y realmente no se podía esperar mucho de ella,
más allá de ser el personaje insoportable. Lo interesante llegaría a partir de la segunda temporada, donde ésta se haría con el Miraculous de la abeja y empezaría a tener un aparente desarrollo, con un enfoque más humanizante, viendo en ella más caras que la simple bravucona que llegamos a conocer. Esto escalaría a tal punto en que se convertiría en el primer personaje en verdaderamente resistir una akumatización, un evento que sorprendería en su totalidad a la audiencia y daría la esperanza de ver a ese personaje dar un giro completamente diferente. Algo que, para esta serie, sin duda sería arriesgado. En cambio, lo que tuvimos fue alguien quien, por capricho, perdió todo el progreso que había estado teniendo y para la cuarta temporada no solo regresó a su status quo, sino que se traicionó su propia lógica con tal de demostrar lo realmente trastornada que estaba, uniéndose a Lila y a Hawkmoth pese a los percances que tuvo con estos en el pasado. Al final, el destino de Chloe no fue el de convertirse en la heroína que todos en algún momento pudimos pensar. Fue quedarse sola y desterrada por sus propias acciones y actitudes. Todo porque su creador no podía procesar la idea de que alguien que no sea la protagonista tenga un mejor desarrollo que ella. Y el hecho de que, en palabras suyas, el que Chloe se mantenga así porque piense que los bullies no cambian, creo que nos habla de su perspectiva tan simplista de las personas, lo cual explicaría bastante el nivel de escritura de esta serie, la cual se las ha arreglado para mantener a sus personajes en un ciclo de ascenso y caída de forma muy prolongada. ¡Esta irrespetuosa tostadora se rehúsa a tostar! Noticias de última hora. Si no se conecta a la tostadora, no va a funcionar. ¡Oh! ¡Muéstrame otra vez, hechicera! Creo que nadie me discutirá que Megamente es una joya absoluta de la animación, con personajes extremadamente profundos que han sido fuentes de múltiples análisis y tesis, pues dentro de esa capa cómica y caricaturesca hay todo un compilado de complejas emociones y características que los hacen tan memorables. Esto incluye al propio Megamente, un personaje con una historia y personalidad tan bien definida y desarrollada que hace falta ver la película varias veces para poder comprenderla por completo. No es un villano porque su historia sea trágica o tenga motivos malignos como la venganza o el caos. Lo es porque creía que debía hacerlo para darle sentido a su vida, pero en varias instancias se nota que no está hecho para ser malo. Solo intenta convencer al mundo y a sí mismo que lo es. Es un personaje muy único dentro del catálogo de los protagonistas. Por lo mismo, resulta increíble y completamente inconcebible que aquellos que escribieron el guión de esa brillante película hayan escrito la porquería que se hace llamar secuela, donde todo, absolutamente todo lo que hacía Megamente un personaje tan entrañable, quede destrozado. Miren, a diferencia de prácticamente todo el internet que dice saber sobre el valor y esfuerzo en la animación, yo no quería juzgar el producto por su apariencia. Ya sabía que esto sería un piloto para una serie, y eso obviamente no iba a involucrar un presupuesto millonario que haría verlo igual o mejor que la película original. Estaba consciente de lo que era esto, y sabía que compararlo visualmente con la película era una tontería. Además, no es como que otras series de DreamWorks cuenten con un apartado visual mejor que este, y eso no les impedía ser buenas, aunque definitivamente hacerla 2D podría haber ayudado. Sin embargo, lo que definitivamente es indefendible es el pésimo trabajo de escritura que se tomó en esta producción, que de nuevo, contó con los mismos guionistas, donde estos se encargaron de tirar todo lo que habían construido del personaje y su historia. El trasfondo de Megamente se destruyó por completo, al plantearle ese patético equipo de supervillanos como sus antiguos compañeros, así como tener un cerebro parlante como maestro, algo que no solo afecta al propio Megamente, sino a otros personajes como Metroman. Pero lo peor está con la caracterización, ya que pasamos de un Megamente cuyo mayor defecto era la indiferencia social, pero que aún se mostraba bastante capaz en muchos aspectos. O sea, no se llamaba Megamente solo por su cabezota, era genuinamente alguien brillante, tanto en lo técnico
como en lo estratégico. Aquí no sabe conectar una tostadora, no sabe hacer planes, no sabe cuándo usar oportunamente sus propias armas y necesita la ayuda de una humana normal y una niña influencer. Un inepto en todo sentido. Y yo solo puedo preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué hacerle esto a un personaje tan querido como Megamente? Como dije, puedo entender la calidad de la animación, pero no necesitas una buena animación para contar una buena historia. Lo que sea que orilló a los escritores a darle esta caracterización a Megamente es algo incomprensible para mí, y quizás para todo el mundo. Quizás el presupuesto sí tenía que ver, quizás les pagaron muy poco y por eso no le echaron ganas. Quizás la nueva dirección les pidió un trabajo más apresurado y entregaron lo primero que les salió. Quizás ellos no querían hacer la película y fueron obligados. Sea como sea, que esto sirva de lección sobre tener cuidado con lo que deseas y que no hay que confiarse sobre las personas que están detrás de un proyecto ya establecido, porque a veces contar con la misma gente no garantiza calidad y que en ciertos casos es mejor la sangre nueva. Y hablando de sangre nueva, justamente hace poco hice un top sobre pilotos animados independientes que creo que tienen mucho potencial, el cual podrán ver en la ventanilla de aquí, junto a los miembros del canal y suscriptores en Twitch que apoyan directamente mi contenido. Muchas gracias, banda, espero que hayan disfrutado de este video y nos veremos muy pronto.